¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de La Primera Piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, turistas sin saberlo. Pensemos la ciudad en la que vivimos, la forma en la que están diseñadas las líneas de medios de transporte, los lugares públicos de esparcimiento. ¿Para quiénes está pensada la lógica de las ciudades? ¿Afecta esto la forma en la que vivimos y planeamos nuestra vida cotidiana? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de Detrás de lo Invisible, un podcast de La Primera Piedra. Como dijimos en el episodio anterior, como les adelantamos, vamos a estar hablando un poco sobre la planificación de las ciudades. A ver, cómo están planeadas las ciudades y para quién. Y si eso, de alguna forma, nos afecta en las decisiones que tomamos en el día a día. Voy a estar hablando de este tema con mi compañera Laura, así que le voy a estar dando ahora la posta. Hola Lau, ¿cómo estás del otro lado? Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, empecemos a preguntarnos ¿cuántas veces nos vimos obligadas a cambiar de camino o a repensar qué rutas tomar porque no nos sentimos seguras? ¿No? Me parece que es algo muy frecuente que nos pasó desde chicas, desde la adolescencia. Crecimos con consejos de padres, madres, amigues. No vuelvas por esa calle de noche, está muy oscura, no te quedes tanto tiempo en esa parada de colectivo. Avísame cuando llegues, ¿no? Sí, estoy segura de que todos los que están escuchando del otro lado han estado en la situación de tener que avisar cuando llegaron a sus casas a la noche o haber sido la persona que pidió avísame cuando llegues o compartido ubicación o estar atento cuando asegurándose que todo salga bien, porque sabemos que transitar en la ciudad, sobre todo por la noche, siempre tiene esta idea de que es un peligro. Y estas experiencias las tenemos desde que somos adolescentes, nos acompañan a través de toda nuestra vida. Hay una geógrafa canadiense que se llama Leslie Kern, que escribió un libro que se llama Ciudad Feminista, fue editado por Ediciones Godot, publicado el año pasado, y ella analiza todo este fenómeno de la planificación de las ciudades pensando cómo el hecho de que una ciudad esté planeada desde una perspectiva masculina limita las libertades de las mujeres y las diversidades. Bueno, ella de hecho comienza el libro también con una anécdota y relata lo distinta que fue su experiencia en la ciudad en comparación con la experiencia de su hermano. Ella dice, por ejemplo, cómo volvía a su casa de noche aprendiendo a agarrar las llaves como si fuesen un arma para defenderse. O qué es lo que le pasó cuando empezó a maternar y tuvo que transitar la ciudad empujando un cochecito. Entonces, ¿cómo funciona el control social de acuerdo al género? ¿Cómo se inscribe en el terreno, en las ciudades, en nuestros cuerpos? ¿Cuál es el rol del espacio? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos a estar haciendo a lo largo de este episodio y que también se desprenden del libro. Digo, la identidad de género determina la forma en que nos movemos por la ciudad. Y si no, pensemos cuántas cuadras de más caminamos alguna vez, como decíamos antes, para evitar un camino que puede ser considerado, entre comillas, peligroso alguna vez en nuestras vidas. Ella dice, Leslie Kern, cómo esto también nos lleva a limitar en general nuestras decisiones. Digo, trabajos que podemos aceptar o no, dependiendo de la zona en la que se encuentren, invitaciones, lugares para visitar, todo lo que tiene una consecuencia que es no poder vivir una vida libre, plena, porque todo responde en realidad a un programa de control social, digo, que es parte también de lo que se nos fue inculcando un poco de chiques a todos, y el miedo cumple la función de control social de las mujeres, digo, se inscribe en el cuerpo, en las formas de habitar la ciudad, porque estamos, como decías un poco vos, Lu, atadas a mapas, que además, encima de todo esto, no incluyen los lugares que están demostrados ser los más peligrosos para mujeres y diversidades, que es el hogar, digo, donde estadísticamente ocurre la mayor parte de la violencia de género. Sí, claro, y lo extraño también es como si estadísticamente las mujeres sufren mayor violencia al interior de sus hogares, históricamente siempre el peligro fue lo que estaba afuera de los hogares. Y eso se relaciona con el hecho de que la sociedad siempre quiso a la mujer al interior de la casa y no afuera. Entonces el peligro tiene que ser todo eso que está afuera. Y que ese miedo que nos inculcan nos lleva a tomar un montón de decisiones a través de nuestra vida
y funciona como una especie de controlador de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y lo que la autora también propone es tener un enfoque interseccional para este tipo de problemas. Es decir, no pensar que la solución para que las mujeres estén más seguras es más iluminación o más vigilancia, sabiendo que eso podría traer consecuencias negativas para otros grupos marginalizados, sobre los que normalmente recae injustamente la violencia institucional. Entonces, lo que las ciudades terminan haciendo, por cómo están pensadas y por cómo manejan esta idea de controlar a las personas que viven en ellas, es desplazar a todas las personas que no encajan en sus reglas. Entonces, por ejemplo, los jóvenes no pueden ocupar los espacios públicos por las noches sin ser considerados sospechosos. O las personas en situación de calle no pueden dormir en los bancos de las plazas porque los bancos de las plazas están hechos para que no puedan dormir ahí. Eso de hecho tiene un nombre que se llama arquitectura hostil y es algo que conocemos muy bien, por lo menos en Buenos Aires, donde estamos acostumbrados a ver esos bancos de plaza de concreto que parecen ser cómodos y parecen mullidos, pero no lo son, o los espacios libres debajo de las autopistas a los que les ponen pinches para que la gente no pueda dormir abajo de la autopista, o los asientos que están techados por las paradas de colectivo a los que les ponen apoyabrazos que impiden que alguien pueda acostarse ahí, o incluso inclinaciones que lo mismo están pensados para que ese lugar no sea usado para algo que no sea para lo que está hecho. Porque al fin y al cabo la ciudad está hecha y pensada para producir, y todo lo que no encaja en eso debe ser expulsado. Bueno, las plazas y los parques enrejados, ¿no?, que tenemos acá hace unos años. Pero bueno, esto también tiene un origen, ¿no? Bueno, por lo menos se puede rastrear históricamente. Digo, ¿dónde puede venir esto? Sí, la realidad es que hablar de control social en las ciudades no es algo nuevo. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, las ciudades modernas nacen con el capitalismo, con la revolución industrial y en una sociedad marcada por el patriarcado. Entonces, esas ciudades modernas respondían a una sociedad disciplinaria en la que había normas que había que imponer, que había que controlar, siempre mediante la vigilancia, que es lo que analiza ampliamente Foucault. Esa sociedad es la que formó las ciudades y la sociedad como la conocemos. Hay otro autor que se llama Gilles Deleuze que analiza el control en las ciudades y que dice lo siguiente: el individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Primero la familia, después la escuela, acá ya no estás en tu casa. Después el cuartel, acá ya no estás en la escuela. Después la fábrica, de tanto en tanto el hospital y eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia. Claro, bueno, entonces esto significa hablar de la ciudad como un conjunto de espacios de encierro, ¿no? O sea, los medios de transporte que conectan a las áreas suburbanas con las fábricas, las escuelas ubicadas cerca de las casas para que las madres, que bueno, que son las que están generalmente a cargo de la crianza, lleven a sus hijos. Los parques como el lugar para que una familia típica, heterosexual, un modelo de familia disfrute durante el día. Una cosa así es lo que hablan. Claro, obviamente la sociedad de hoy ya no es la sociedad del siglo XVIII y se puede pensar que cambiaron muchas cosas y que las ciudades son un poco más amplias, pero la realidad es que siguen respondiendo a muchas de esas lógicas que venimos arrastrando desde esa época. Y hoy en día nos encontramos en lo que se llama la sociedad del control. Es decir, ya no necesitamos estar encerrados en espacios institucionales para responder y seguir las reglas del juego. Se puede pensar como que nosotros atravesamos las ciudades como si tuviéramos una tarjeta magnética que según el espacio y según la hora se puede pasar o no. Entonces, por ejemplo, si uno va a un parque durante el día, está bien porque responde a una lógica de dispersión en entretenimiento. Si uno va a un parque de noche, está mal porque está vagando. ¿Qué está haciendo si no está en el lugar donde tiene que estar? Entonces, esa idea del control la llevamos adentro, está intrínseca y nos acompaña todo el tiempo en todos lados.
Claro, bueno, y este control social, entonces no se puede tampoco pensar por fuera de lo que es la cuestión de género, un poco lo que estudia Leslie Kern, porque bueno, como mencionábamos antes, en todo el libro ella también deja abierto el interrogante entonces de cómo sería o qué sería una sociedad feminista, teniendo en cuenta ahora también estas cuestiones, estos ordenadores de control social. Digo, ¿cómo sería? Aquella en la que mujeres no tengan miedo, en donde no haya que ser valiente para salir a la calle, donde no sean limitadas las opciones, las decisiones, las oportunidades. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que por violencia no nos referimos únicamente a la amenaza de lo que es el peligro físico, porque hay muchos otros espacios y muchas otras planificaciones en las que además no pensamos comúnmente, pero que también expulsan a mujeres y diversidades. Sí, y también hay que pensar qué pasa con las maternidades. Leslie Kern hace mucho énfasis en su propia experiencia cuando ella estuvo embarazada y luego fue madre y tuvo que atravesar la ciudad que ella sentía que parecía de estar diseñada para hacerle la vida difícil. Todo eso que ella había transitado previamente parecía volverse en su contra. Y entonces lo que ella plantea es que la ciudad lo que vende es una premisa de anonimato, donde uno puede atravesar la ciudad, observar y ser anónimo mientras todo alrededor ocurre. Pero eso no es un beneficio que puedan tener las personas gestantes, porque pasan a ser propiedad pública. Es como todas las personas pueden opinar sobre ellas, pueden tocarles la panza, pueden parecer como que si tuvieran un cartel que dijera acá estoy, y su presencia molesta, no encaja en ningún lugar, pueden estar con el cochecito en el transporte público, ocupan mucho espacio, como si la ciudad las expulsara hacia que se queden en su casa, como que la casa y el hogar fuera el único lugar para las personas gestantes y las madres. Bueno, lo mismo pasa con la lactancia, por ejemplo, con cambiar los pañales de un bebé. Digo, no existen espacios para esa actividad que se incluyan dentro de la planificación de la ciudad, porque el espacio que la sociedad le encontró siempre es al interior del hogar. Ya de por sí es un tema en los trabajos, la falta de espacios, por ejemplo, para lactancia, y si es un tema dentro de los trabajos, entonces tampoco está contemplado en otros lugares. Lo mismo cuando se intenta atravesar la ciudad en transporte público con un cochecito de bebé, por ejemplo. Digo, ¿cómo serían las ciudades si estuvieran diseñadas específicamente o, bueno, dentro de su planificación se tuviera en cuenta las maternidades? Porque está lleno de obstáculos, molinetes, puertas giratorias, espacios estrechos, escaleras, falta de ascensores. Todo alrededor parece decir que justamente no es una ciudad apta para transitar con niñas. Sí, y también eso se ve en el tránsito en las ciudades de las personas con discapacidad. Todo el tiempo son obstáculos y todo el tiempo la ciudad parece expulsarlos hacia otros lugares porque acá la ciudad va a otro ritmo. Y la realidad es que hay que ponerse a pensar para quién está pensada esta ciudad en la que vivimos. Es interesante que Leslie Kern plantea que el habitante típico, este habitante urbano, con el que se planearon las ciudades en su momento, siempre fue el hombre blanco de clase media, heterosexual, cisgénero, trabajador, padre, sostén de la familia, y todo se planteó según sus viajes diarios, a dónde va, de dónde viene, cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos, y toda la ciudad se planificó alrededor de esa persona. Entonces, claro, el trayecto de la casa al trabajo es un trayecto fijo. No tiene en cuenta, por ejemplo, que esa persona pase por la escuela a dejar a su hija o que vaya al supermercado a hacer las compras, porque eso parece que no le toca al habitante urbano típico. Entonces lo que termina pasando es que las mujeres, en las que recae tradicionalmente toda la responsabilidad de las tareas de cuidado, tienen que hacer malabares entre estos trayectos de ir a la escuela, volver, ir al supermercado, volver, y parece que están siempre yendo contra la corriente de la ciudad. Claro, bueno, conciliar trabajo pago e impago, ¿no? Y esto tampoco en realidad es algo aislado, está bueno ver de dónde viene. Si viene, y acá algo importante para puntualizar, Leslie Kern, obviamente autora canadiense, habla dentro de lo que es el contexto norteamericano y el contexto europeo y las condiciones, digamos, que no
no son punto por punto condiciones que pueden encontrarse en las ciudades latinoamericanas. Digo, está bueno ver diferencias y similitudes, pero ella algo que habla, citando a una arquitecta feminista que se llama Dolores Hayden, es cómo influyó la época de la posguerra en este diseño, digamos, de las ciudades relacionado con la reclusión de las mujeres en los hogares. Como en la época de posguerra las propagandas estaban orientadas a que las mujeres le volvieran a ceder a los hombres los lugares en las fábricas que ellas habían ocupado, para lo cual la creación de lo que fue el suburbio, el hogar suburbano, era una solución en ese sentido para restablecer los roles de género y la división sexual del trabajo, que implicaba que una familia nuclear típica, heterosexual, con un adulto varón que trabajaba fuera del hogar y una mujer que trabajaba dentro en las tareas de crianza, donde todo está organizado para mantener ese modelo. Una casa grande, una casa aislada del transporte público, sin gente en las calles, digo, con una dependencia del transporte propio, una mujer dependiente a tiempo completo de las tareas del hogar. Y si bien lo que ella también puntualiza, la autora, es que esto obviamente no refleja a lo que es el grueso de la población, sino que deja fuera una parte muy importante, que es la clase trabajadora, sin embargo, este paisaje residencial se replicó en la planificación de las grandes ciudades, que en definitiva tiene una conclusión, que es mantener a las mujeres en el hogar y expulsarlas de esa planificación urbana. Claro, y esto nos lleva a pensar cómo podría ser entonces una ciudad que no expulsara las maternidades. ¿Por qué no existen, por ejemplo, guarderías que sean accesibles en precio y en distancia, que solucionen este problema sin continuar profundizando en la desigualdad de género y de clase en la que vivimos hoy en día? Entonces, ¿cómo sería una ciudad que pensara el trabajo de cuidado no dentro de la familia como un mundo aislado, privado, independiente, sino como una crianza compartida, donde la comunidad ayuda en las tareas de cuidado y se reparta de una forma más equitativa? La realidad es que conocer las desigualdades de la ciudad nos lleva a poder pensar cómo podría ser diferente. Bueno, y hablando de crianza compartida, algo muy interesante que dice Leslie Kern es hablar de otros modos de habitar la ciudad a través de otros vínculos, no de ese vínculo de la familia modelo. Ella habla de la amistad como un modo de relación que puede configurar también nuestra vida, pero también nuestra forma de transitar las ciudades, digo, nuestras experiencias, que rompe con esas instituciones monogámicas del matrimonio en función de la cual se planifica una ciudad. O sea, las amistades pueden formar parte de lo que se puede decir como una especie de kit de supervivencia urbano, de sostén, de transformación frente a lo que es la hostilidad de las ciudades. Creo que todos tuvimos experiencias que se puedan citar, digo, se vive la ciudad y la tensión entre lo que es el peligro, ¿no?, que puede aparecer, y la libertad. Sí, pero la realidad es que las amistades femeninas no son algo que se considere importante cuando se habla de planificación urbana. Es decir, las ciudades se piensan alrededor de familias formadas por una pareja heterosexual, y ese sería la familia nuclear, a partir de donde se piensa la ciudad. Es un conjunto de familias. Pero la realidad es que las amistades son vistas como prescindibles, como algo extra que no forma parte del núcleo de lo más importante. Cuando en realidad las amistades son una clave de la forma en la que se experimenta la ciudad. Y muchas veces las necesidades de los adolescentes y de los jóvenes no se contemplan en la planificación urbana. Y sobre todo, al tratarse de mujeres y de diversidades, la falta de esos espacios donde puedan atravesar experiencias compartidas es clave, porque siempre van a estar sujetas a un mayor control social que el de los varones. Bueno, una investigación que cita en el libro, que es de una geógrafa urbana que se llama Alison Bain, analiza películas destinadas a públicos adolescentes en los 90 y en los 80. Y ahí ella ve que las amistades entre mujeres, específicamente, siempre se recrean al interior de las piezas, de los dormitorios, que cuando se las ve en espacios públicos es porque están acompañadas de varones, o en citas, o en eventos, que el único espacio en el que están representadas en la ficción en que las mujeres jóvenes parecen poder relacionarse es en un shopping, o yendo a un baño público. Y esto también en realidad tiene una explicación, y hay otro origen histórico que se puede encontrar que también es interesante, que es hablar de los valores de consumo de la sociedad industrial, de cómo buscaron siempre mantener la división sexual del trabajo,
y que esto implica que la producción era reservada a los hombres y el consumo a las mujeres. Pero esto, para hacer funcionar ese modelo, desafiaba lo que es la reclusión de las mujeres en el hogar. Por eso es que para consumir, dice Leslie Kern, tenían que estar en una ciudad en lo que eran considerados espacios típicamente considerados de hombres desde ese momento, creándose espacios, entre comillas, feminizados de consumo. Calles y negocios asociados a actividades como comprar ropa, decoración, algo que en definitiva nos aleja de la esfera doméstica, ¿no? Claro, y la realidad es que si no fuera por estos espacios, entre comillas, feminizados, antes de eso las mujeres no podían salir a comer o a tomar algo solas en público, porque no era algo que se viera bien. Eso se puede trasladar, si uno lo piensa, hacia atrás en el tiempo. En la época victoriana, una mujer en la calle, sola, tenía la posibilidad de ser confundida con lo que se llamaba una mujer pública, que era, por supuesto, una trabajadora sexual, o con una mujer pobre. Entonces, las mujeres de las clases acomodadas siempre tenían que estar acompañadas todo el tiempo para mostrar que no estaban solas, que ellas tenían un lugar al que pertenecían. Y la realidad es que, obviamente, eso ya no es así. Pero los lugares de mujeres, ¿no? Entre comillas, siguen siendo espacios ligados al consumo, al entretenimiento, y se sigue pensando también a un grupo de mujeres solas, como esta idea de que un grupo de mujeres que no están acompañadas por hombres son mujeres solas. Y la realidad es que el cuerpo de la mujer en público siempre es la posibilidad de recibir comentarios indeseados o de siempre tener esa idea de no se puede estar tranquila y sola porque todavía existe esa idea en el aire de que las mujeres son propiedad de alguien. Bueno, y esto en definitiva lo que capaz no tenemos en cuenta es cómo estas normas sociales se terminan inscribiendo e incluyendo en la forma en la que están hechas las ciudades, digo, en las calles que pisamos, en las distancias, en las formas en que nos movemos, en los trayectos, en cómo se piensan los recorridos, cómo la ciudad sostiene siempre este control y que pasa por lo que es el género, por la clase y por la sexualidad. Entonces, ¿cómo pensar una ciudad que nos incluya a todos? ¿Cómo podemos planificar teniendo en cuenta todas las experiencias vitales? ¿Qué otros espacios podrían crearse y ni siquiera los estamos contemplando porque pensamos que este modo de habitar la ciudad es normal? Todas estas preguntas nos llevan de vuelta al título de este podcast, Turistas sin saberlo, que apunta a esta idea de que estamos recorriendo una ciudad que no nos pertenece. Y esperamos que todos estos cuestionamientos nos ayuden a poder recuperar esos espacios que son de todos. Así que si les interesa seguir investigando un poco sobre este tema, les recomendamos mucho el libro de Leslie Kern, Ciudad Feminista, y también la reseña de nuestra colaboradora Tamara Grosso, que publicamos en La Primera Piedra, que les vamos a dejar el link en la descripción del podcast. Así que eso fue todo por el episodio de hoy. Nos reencontraremos en 15 días y de nuevo, muchas gracias por sumarse a este podcast. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra. Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como @revistalpp y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar. Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar/colabora.